Bienvenidos a mi canal. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum protagonizó un momento que rápidamente se volvió tendencia nacional e internacional. Todo comenzó cuando el periodista Manuel Pedrero le preguntó sobre el tema del agua y la reciente visita del senador estadounidense Marco Rubio a México, quien había lanzado duras críticas contra el gobierno mexicano y su política energética. Sin titubear y con su característico tono firme, Sheinbaum respondió con contundencia, dejando en claro que México no acepta órdenes ni presiones del extranjero. Nosotros defendemos la soberanía nacional. No somos súbditos de nadie, y mucho menos de quienes creen que pueden venir a darnos lecciones, sentenció la presidenta, mientras el público estallaba en aplausos. La derecha, que según muchos, rogaba por ver a Sheinbaum regañada o exhibida ante un político estadounidense, se quedó en completo silencio. Su respuesta no solo fue diplomática, sino que exhibió la hipocresía de aquellos que aplauden cuando un extranjero critica a su propio país. Escuchar esto. Manuel Pedrero de los Reporteros MX. Aprovechando la presencia del personal de Conagua, se mencionaba en una de las láminas el caso de Tabasco para evitar las inundaciones. Es un hecho que Tabasco, al ser una planicie, tiene una facilidad tremenda para inundarse y la verdad la solución que se da gobiernos tras gobiernos es el tema del dragado. Pero más allá del dragado y de las lluvias naturales que azotan al estado, también el tema de la presa Peñitas que se encuentra en Chiapas. La razón o una de las razones, uno de los factores enormes que ocasionó las inundaciones en el 2020 fue que Peñitas estaba sobre capacidad de agua, estaba al 105, 107% de su capacidad y al abrirla tantito se empeoró de manera grave las inundaciones en Tabasco. En caso de que se siga manteniendo a sobrecapacidad la presa, pues Dios no quiera, explota y Tabasco desaparece bajo el agua. Es una realidad y no lo dice uno. El propio Carlos Pellicer decía que no era una geografía, era hidrografía pura el estado de Tabasco. Y muchas veces, o en ese entonces, en esa época, la justificación era un tema de las hidroeléctricas, de que se estaban nomás soltando un poco. Entonces, preguntarle al personal de Conagua en esta parte de Tabasco, más allá del dragado, ¿qué otra cosa hacer para pues vencer la geografía y que no azote tan duro las inundaciones? Bueno, es una pregunta muy interesante. Tabasco efectivamente es un lugar que cuando llueve tiene grandes riesgos de inundaciones, no solamente para las zonas urbanas, también para los cultivos que ocasionan graves daños a los productores. El trabajo que se está haciendo es un trabajo integral. Primero, ¿en qué consiste el desasolve de los ríos a lo que se referían? Lo que hacemos es que los ríos se llenan en muchas ocasiones de basura y en muchas ocasiones también de polvos que van quitándole capacidad de conducción al río. Entonces lo que estamos haciendo es retirar todo ese asolve que se tiene para que aumentemos la capacidad y que los ríos no se desborden. También estamos realizando procesos de protección que tienen que ver con la construcción o reconstrucción de bordos a la margen de los ríos, también sistemas de enrocamiento que nos permiten fortalecer las laderas de los ríos para que cuando vienen grandes crecientes no se desborden, y procesos muy efectivos como por ejemplo puede ser la instalación de tablaestacados, que son estructuras de metal que contienen el agua para que el agua no inunde poblaciones o cultivos. Y una parte muy importante es la que tiene que ver con las presas. En las presas también lo que nosotros estamos haciendo primero es aumentar su capacidad de almacenamiento a partir de que podamos retirar todos los excedentes de lodo que se tienen, y en conjunto con los estados y municipios también se trabaja en desfogues controlados. Cuando se tiene temporadas de lluvias en algunos lugares atípicas, como es el caso, a veces los almacenamientos de las presas son muy rápidos y además van creciendo a un nivel en el que se puede tornar peligroso. Lo que nosotros hacemos es generar estos desfogues de manera controlada, se le informa a la población, se toman las medidas conducentes si es que va a haber algún corte, por ejemplo, en el abasto de agua, para que se garantice.
Y en general se trata de un proyecto bastante robusto, son muchos aspectos como los que he comentado, en los que se está trabajando, en especial en Tabasco, pero también en varias regiones del país. Aprovechando que ya tiene la palabra, director, en el caso de la Ciudad de México, platicando con expertos ambientales y que saben sobre el tema del drenaje, nos platican en Reporteros MX que el 80% de la tubería del drenaje se encontraría comprometida más que nada por las raíces de los árboles, que para usar un término, a reserva de uno mejor, se las estarían devorando y que eso las estaría obstaculizando para controlar el tema de las inundaciones. Si usted nos pudiera compartir qué tan cierto o falso puede ser una situación de estas. Bien, digamos que el fenómeno habría que analizarlo punto por punto. Son diversas las razones por las que se pueden generar inundaciones. En algunos casos tiene que ver con el hundimiento que se tiene en algunos lugares de la ciudad, que provoca que haya fracturas en los sistemas de drenaje o que provoca que en algunos lugares ya se tengan incluso contrapendientes. Hay obras de drenaje que ya tienen muchísimos años y que necesitan rehabilitación. En algunos otros casos se puede deber a alguna fuga que se está realizando y que desafortunadamente generó alguna interrupción en el servicio de desalojo. Entonces, algunos otros pueden ser raíces de árboles, es muy diverso. Precisamente por eso, lo que estamos haciendo con la Ciudad de México, el Estado de México y los municipios es trabajar en un diagnóstico puntual que nos permita atender con soluciones que puedan ser muy eficaces para solucionar los problemas que se tienen en diversas zonas de la ciudad y del Estado de México. Entonces, así va a ser las intervenciones. Para cada una de estas intervenciones se toma en cuenta un estudio previo que nos permite determinar cuál es la causa y se busca una solución la más adecuada siempre. Gracias, director. Para usted, presidente, en todo caso, entonces valdría la pena, si es que se necesitara una inversión federal para, si se encontraran dañadas o con la necesidad de rehabilitarse el drenaje de la Ciudad de México. A ver, primero quería comentar sobre el caso de Tabasco. Sí. Recuerden que durante todo el periodo neoliberal, en el caso del sector eléctrico, se generaron muchas distorsiones en la operación del sistema para beneficiar a los privados. Las plantas hidroeléctricas de Comisión Federal de Electricidad comenzaron a operar no durante muchas horas al día, sino pocas horas, para poder beneficiar a las plantas privadas que generaran más y se les pudiera pagar más. Se llegó al nivel de decir que la hidroeléctrica no era una energía limpia, para no darle la posibilidad a las plantas de Comisión Federal de Electricidad que entraran a operar al mismo nivel que operaban que operan, por ejemplo, las eólicas del Istmo. Entonces, a las renovables privadas se les decía, tú tienes prioridad para entrar a operar, porque la energía eléctrica se consume al mismo tiempo que se genera. Cuando se consume se está generando al mismo tiempo y hay demandas más altas en la noche y demandas más bajas en el día. Entonces hay un área que se llama el Centro Nacional de Control de Energía que decide qué plantas entran a funcionar de acuerdo con la demanda, que trabaja en tiempo real y a partir de la historia. A las plantas hidroeléctricas que son limpias porque no generan emisiones, ¿están de acuerdo? Pues si se genera la electricidad a partir de una caída de agua, pues no es como una planta que está funcionando a partir de combustible y que genera emisiones. Pues entonces, durante todo ese periodo no se le permitía a las plantas hidroeléctricas de CFE generar y entonces se acumulaba el agua en las presas. Entonces, ahora es completamente distinto porque se cambió la Constitución y la Constitución ya establece que CFE tiene prioridad para entrar a la generación antes que cualquier otro. Entonces, ya está en la Constitución y ya está en las leyes.
Y la hidroelectricidad o las hidroeléctricas que generan electricidad ya son consideradas además energías renovables. Entonces eso también ayuda pues a tener mucho mayor control sobre las presas, porque cuando se genera electricidad pues se van vaciando las presas, ¿verdad?, con las caídas de agua. Ese es un tema muy relevante para el control de presas, particularmente el sureste, además de lo que comentó Efraín. Sobre el tema de la ciudad, depende de qué zona. La ciudad tiene distintas problemáticas. Por ejemplo, allá donde yo fui jefa delegacional en Tlalpan, hay zonas que no tienen drenaje, tienen fosas sépticas. Entonces, cuando llueve muchísimo, lo que hay son pozos de absorción. No es un drenaje que lleve hasta los drenajes profundos de la ciudad, sino hay pozos de absorción. Entonces, ahí más que los árboles u otros temas, pues el tema es que hay que estar desasolvando permanentemente esos pozos de absorción para que tengan la capacidad para llevar el agua, porque Tlalpan pues es una zona volcánica. Hay otras zonas, como por ejemplo ahí por la glorieta de Vaqueritos, que sí requiere una obra mayor para poder conectarse al drenaje, al túnel emisor oriente. Hay otras zonas, por ejemplo aquí cerca del aeropuerto, en la Venustiano Carranza, que ahí se hizo una obra muy importante también de bombeo de agua, pues que se está hundiendo por la sobreexplotación del acuífero, y es lo que decía Efraín, pues ya los drenajes no están así, sino que están así. Y aparte, pues temas relacionados también con los árboles en otros lados. Entonces, un trabajo permanente, tanto de prevención, de desasolve, etcétera, etcétera, como de ir sustituyendo y recursos para ir mejorando el sistema. Ahora, cuando llueve tanto, son tantos milímetros de agua, los sistemas adicionales que tendrías que desarrollar para 1 o 2 días en la ciudad pues son muy grandes y a veces no se tienen todos los recursos para poderlo hacer. Entonces se van priorizando las obras, cuáles obras tienen que hacerse primero, cuáles después. Pero la ciudad, la zona metropolitana, pues tiene una inversión billonaria, yo diría, en todos los sistemas de drenaje, y se ayuda ahí en lo que podemos, y es parte del programa integral de zona metropolitana, tanto a la ciudad como al Estado de México. Insistiendo con su reunión el día de ayer con Marco Rubio, ¿se barajó la posibilidad o la eventualidad de un encuentro presencial con el presidente Trump? No ha sido tema todavía, no está, digamos, en la agenda pronto. Vale la pena hacer el comentario. A ver. Fíjense, ayer, Alito otra vez allá en Washington. Fíjense nada más, hasta hacen el ridículo. La verdad, o sea, allá, ¿no?, diciendo, es que el gobierno de México está vinculado con los narcos. Y aquí Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, felicitándonos por el trabajo que tenemos en torno a la delincuencia organizada y la buena cooperación que hay. Ayer Gil Schwartz también, en una entrevista en Fox, diciendo quién sabe qué tanta cosa, pura mentira. Y mientras aquí, acordando el programa de colaboración conjunta. O sea, toda esta cosa de narcopresidente, narcopresidenta, bla, 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 bla. Fíjense lo que hubiera querido la oposición, la derecha, los conservadores. ¿Qué hubieran querido? Que no hubiera habido un acuerdo, ¿no?, un entendimiento. Estaban así, pero, ay, que le vaya re mal a la presidenta, por favor. Que vengan a regañarla o que vengan a, no sé, a decirles que la lista de los políticos que están vinculados, ¿no? Así estaban. Eso es lo que se dedican a decir los comentócratas, ¿no? Primero, tienen acorralada a la presidenta, el gobierno de los Estados Unidos, luego sale el secretario del Departamento de Estado y la reunión salió muy bien, hay colaboración, hay cooperación, hay respeto a la soberanía, a la territorialidad, se está trabajando muy bien. Y ahora que dicen, no,
pero no le fue tan bien a la presidenta, ¿eh? O sea, lo que buscan es que le vaya mal al país para cumplir con sus objetivos políticos a través de la mentira, Sí. de la calumnia. Pero ayer se les cayó el teatrito, No, bueno, hasta porque de verdad, o sea, ¿no les parece ridículo? Así el ridiculazo que es. sobre el grupo de mexicanos muy reducido en Corregidora que pedían SOS a Marco Rubio vinculados a Resistencia Civil. ¿Algún comentario? Sin comentarios. Sí, eran como 3, ¿no? Sí. Eran más los periodistas ahí. Presidenta, a comparación de hace 6 meses al momento actual en la relación con Estados Unidos, diría que ya hay mejor entendimiento que en esa temporalidad de tensión que la hubo. Yo creo que hay mucho respeto entre ambos gobiernos y es importante. Yo lo he dicho todos estos, nosotros tenemos muy claros nuestros principios, nunca vamos a negociar nuestros principios. Y el máximo principio es la defensa de nuestra soberanía y de nuestro territorio. Eso es innegociable. Y al mismo tiempo, en los temas de cooperación y colaboración, también bajo principios de reciprocidad y que nos veamos como iguales. No tiene por qué un país sentirse superior al otro. Es una relación de iguales en la que cooperamos y colaboramos. Ayer lo dijo Marco Rubio, creo que he hablado como 14 veces con el presidente Trump, de un tema, de otro, principalmente relacionado con los aranceles, ¿no? Y ahí se han tocado distintos temas. Pero siempre hemos tenido muy claros cuáles, sin estridencias tampoco, sino sencillamente muy claro qué es lo que podemos trabajar conjuntamente y qué cosas pues tienen límites, y el límite es el respeto a nuestra soberanía y a la decisión del pueblo de México de conducir su futuro. Y cuando uno tiene claro eso, pues va convenciendo también al otro. Entonces, creo que hemos logrado una muy buena relación. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo y habrá cosas en las que ellos no están de acuerdo con nosotros. Eso no quiere decir que estamos de acuerdo en todo, pero nos respetamos. Entonces, eso es muy importante. Y en el tema del comercio, digamos, en seguridad, llegamos a este programa. Y tiene que ver también con migración. Ayer, por cierto, también le comenté en la reunión de nuestros compatriotas en Estados Unidos y que nosotros queremos el reconocimiento de los mexicanos y mexicanas que trabajan allá con dignidad y de manera honesta y que contribuyen a la economía de Estados Unidos. ¿Qué le respondió? Pues ellos tienen sus políticas, pero dijo, entiendo que estén preocupados por ello y pues lo podemos seguir platicando, ¿no? Él dio sus argumentos. Pero hablamos de eso y en el tema comercial, que no le toca directamente al Departamento de Estado, pero también dijo, creo que estamos llegando a también un buen acuerdo. Y hay comunicación y hay coordinación y habrá momentos de mayor tensión, de menos tensión,